Bien, entonces vamos a iniciar. Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de séptimo grado. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Se llama razón y razón inversa. Un tema del cuarto parcial, ¿verdad? Hoy es la clase número 3. Pues vamos a iniciar con este tema. Tenemos ahí un ejemplo. No voy a iniciar con la definición de qué es razón, sino que lo voy a mencionar después. Vamos a iniciar con este ejemplo, que es el ejemplo 1.1 que está en su libro, en la página 120. No sé, creo que les mandé el libro en digital, ¿verdad? Los que lo tengan pueden verificar siempre en el libro. Los ejemplos que yo voy desarrollando en la clase son ejemplos que voy sacando del libro, ¿verdad? Por eso se los envié para que ustedes pudieran tenerlo, ¿verdad? Aquellos que puedan tenerlo, yo sé que algunos ni siquiera tienen espacio en el teléfono, creo que tenía como 50 megas o 60 megas, no recuerdo. Entonces, dice acá, se quiere preparar una salsa rosada para emparedados de pollo. Creo que todos ustedes saben cuál es esa salsa rosada, ¿verdad? Es un aderezo que le ponemos a los emparedados. Según la receta, se deben mezclar por cada 3 cucharadas de salsa de tomate, 5 cucharadas de mayonesa. Entonces, esa salsa rosada se hace con mayonesa y con salsa de tomate. Dice que por cada 3 cucharadas de salsa de tomate se deben mezclar 5 cucharadas de mayonesa. Represente la relación entre la cantidad de cucharadas de salsa de tomate y de mayonesa. Entonces, lo que me está pidiendo es que represente esa relación, ¿verdad? Fíjense bien, cucharadas de salsa de tomate son 3 y de mayonesa son 5 para formar, la salsa rosada. Entonces tenemos que son 3 de salsa de tomate y 5 de mayonesa. De esa manera podemos nosotros mezclarlas y formar la salsa rosada, que es la que, bueno, aquí no se ve bien, pero se supone que este es como un dispensador de salsa. La relación entre la cantidad de cucharadas de salsa de tomate y de mayonesa es 3 a 5. Esta relación 3 a 5 se puede expresar como 3 y se ponen estos dos puntitos. Fíjense bien, 3, los dos puntitos y 5. A esto se llama razón. Esto 3 es a 5 se llama razón y se lee 3 es a 5. Así se lee. Y voy a repetirlo esto 3 veces porque cuando llegan a octavo y empezamos a ver razones o en noveno, ya no se acuerdan cómo se lee esto. Siempre que vean esto, estos dos puntitos en medio de dos números, se va a leer de la siguiente manera. Nombramos el primer número y decimos es A y nombramos el segundo número. Entonces, en este caso se lee 3 es a 5. Y se dice que es la razón entre 3 y 5, ¿verdad? Esa es una razón. Lo que nosotros vemos ahí es una razón. Y se lee 3 es a 5. Y lo vamos a colocar así, o lo vamos a escribir así colocándole esos dos puntitos en medio. Entonces, en este ejemplo, lo que nos pedían era representar la relación entre la cantidad de cucharadas de salsa de tomate y de mayonesa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería 3 es a 5, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Esa es la relación que hay. Si alguien tiene alguna pregunta, ya saben que pueden levantar la mano y pues les autorizo a que enciendan el micrófono y de esa manera para que puedan participar, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver otros ejemplos para ir profundizando más en el tema, ¿verdad? Dice que como no tengo mucho internet, si digo encender el video, me aparece una pantalla oscura, entonces creo que voy a tener mi video apagado. Bien, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí teníamos una razón. Esa razón era 3 es a 5, ¿verdad? Aquí en este ejemplo. Vamos a ver cuáles son los términos de una razón. Los términos de una razón, el primero le llamamos antecedente y el segundo le llamamos consecuente. En esta razón, aquí podemos decir nosotros que A es a B. Acuérdense que A puede ser un número y B puede ser otro número. Por ejemplo, en la razón anterior, A era 3 y B era 5. Entonces decimos 3 es a 5. En este caso estamos poniendo el ejemplo de A es a B.
El primer término se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.2. Para preparar un termo de café con leche, se vierten 3 tazas de café y 1 taza de leche. Exprese la razón entre el número de tazas de café y tazas de leche. A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Cómo expresaría la razón? Vamos a ver, aquí tenemos a un valiente ya. Hazel, encienda su micrófono. 3 es a 1. Exactamente. Ahí está. Así es. 3 es a 1. 3, 2 puntitos y el 1, ¿verdad? Esa sería la razón que expresa la situación que nos están preguntando. Ahora, fíjense bien, vamos a ver otro concepto acá. Esa es la razón, ¿verdad? Entre las tazas de café y tazas de leche sería 3 es a 1. Aquí está la respuesta, que es lo que acaba de decir Hazel. Y se lee 3 es a 1. El orden en los términos de las razones es importante. En ocasiones es útil expresar las cantidades de una razón en el orden inverso. Entonces, en este caso, la razón es 3 es a 1. ¿Cuál sería la razón inversa? La razón inversa sería, en este caso, A es a B, ¿verdad? A es a B. Entonces, la razón inversa sería B es a A. En este caso, la razón inversa sería 1 es a 3. Esa sería la razón inversa. Si solo me preguntan cuál es la razón, entonces sería 3 es a 1. ¿En qué me voy a fijar para expresar esto? En el orden en el que me mencionan las cosas en el enunciado. Fíjense bien. Para preparar un termo de café con leche, ojo aquí, ¿verdad? Se vierten. Fíjense bien, menciona primero las tazas de café. 3 tazas de café y 1 taza de leche. Entonces, en ese orden voy a expresar la razón. Ahora, si a mí me piden la razón inversa, entonces lo voy a hacer invirtiendo los números, ¿verdad? Sería, la razón inversa sería 1 es a 3. Porque Hazel tiene levantada la mano. Profe, entonces Dígame, Hazel. cuando es inversa solo se cambian los números. Ajá, solo se cambia el orden de los números. Exacto. Entonces, eso es cuando me piden inversa, ¿verdad? Es cambiar el orden de los números. A eso se refiere. Entonces, en este caso, si me pidieran la razón inversa, sería 1 es a 3. Voy a colocar primero el 1, luego los 2 puntitos y el 3. Ahora, en el ejercicio no me piden la razón inversa, solo me dicen exprese la razón entre el número de tazas de café y tazas de leche. Y fíjense bien cómo me lo vuelve a preguntar, miren. Exprese la razón entre el número de tazas de, y primero me habla de las de café y luego me habla de las de leche. ¿Qué pasaría si me dijera, exprese la razón entre el número de tazas de leche y tazas de café? Ah, entonces tendría que nombrar primero cuántas tazas de leche son. Entonces sería 1 es a 3. O sea, hay que leer muy bien el orden. Y digo esto porque en la tarea que yo voy a dejar, ahí van a aparecer, hay que fijarse bien en el orden, ¿verdad? Para poder nombrar. Entonces estamos claros que es una razón y que es una razón inversa. Una razón expresa la relación entre dos variables o dos cantidades. Y la razón inversa es invertir esos números. El que está de último, ponerlo de primero, el que está de primero, ponerlo de último. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Fíjense, vamos a hacer uno aquí con niños y niñas. Ejemplo 1.3. En cada situación, exprese la razón correspondiente en la forma A es a B. Entonces, vamos a ir viendo. Fíjense bien. Por cada, ahí en ese cuadrito yo tengo que colocar el número, ¿verdad? Entonces dice, por cada niñas hay, por cada tantas niñas hay tantos niños. Ahora, contemos cuántas niñas hay. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Si esta es niña, porque tiene las colitas ahí. Entonces son 5 niñas. Entonces aquí la respuesta sería, por cada 5 niñas hay, ¿cuántos niños hay acá? 2, ¿verdad? Solo hay 1 y 2. Hay 2 niños. Razón entre niñas y niños. ¿Qué me menciona primero? Niñas. Entonces voy a poner 5 y de última menciona niños. 5 es a 2. Esa sería, ¿verdad? Fíjense bien.
Por cada 5 niñas hay 2 niños. Entonces la razón entre niñas y niños sería, 5 es a 2. Ahora, hay alguien ahí que tiene levantada la mano. Bueno, ya la bajaron. Ahora veamos. En el inciso B, por cada tantos niños hay tantas niñas. Entonces aquí ya me está pidiendo la razón inversa, ¿verdad? Primero me menciona los niños. ¿Cuántos niños habían? Hay 2. Entonces sería, por cada 2 niños hay 5 niñas. Razón entre niños y niñas. Fíjense bien, primero me mencionan los niños y luego las niñas. Entonces aquí la razón sería 2 es a 5. Entonces veamos, por cada 2 niños hay 5 niñas. Y la razón entre niños y niñas sería 2, porque fíjense bien lo que me pregunta, razón entre niños y niñas. Entonces primero me menciona niños, voy a colocar el número de niños. Como hay 2, son 2. Y de último menciona niñas, entonces son 5. Entonces, en el inciso A estoy expresando la razón y en el inciso B estoy expresando la razón inversa. 2 es a 5, dice Ian Baquedano. Muy bien. Entonces, se entiende, ¿verdad? En el inciso A solo estoy expresando la razón, que por cada 5 niñas hay 2 niños. Y en el inciso B estoy expresando lo mismo, pero con la razón inversa. Ok, ahorita estoy viendo que hay 44 participantes, entonces vamos a hacer captura para tener la lista de asistencia, ¿verdad? Solo denme chance. Muy bien. Para los que se habían agregado hace poco, ¿verdad? Ahí ya tomé captura de la lista de asistencia. Es importante que estén en las clases, ¿verdad? Por ejemplo, si se me corta y yo vuelvo a entrar a iniciar otra sesión, es importante que ustedes vuelvan a entrar, ¿verdad? Para que puedan entender y hacer su tarea. Muy bien, ahora vamos a continuar. Si ustedes se fijan, ahí con la misma situación pude expresar en el inciso A la razón y en el inciso B la razón inversa. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Ahora veamos otro, creo que aquí hay una definición. Otro ejemplo hay. Ejemplo 1.4. En el ejemplo 1.1, ¿cuántas veces el número de cucharadas de salsa de tomate es el número de cucharadas de mayonesa? Vamos a volver a colocar acá el ejemplo 1.1, ¿se acuerdan, verdad? Que hablaba de las cucharadas de mayonesa, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Dice, ¿cuántas veces? Ya no me pregunta cuál es la razón. Oiga, escuchen bien. ¿Cuántas veces el número de cucharadas de salsa de tomate es del número de cucharadas de mayonesa? Aquí ya no me pregunta cuál es la razón, me pregunta cuántas veces. ¿Cómo vamos a resolver esto? Fíjense bien. La razón es 3 es a 5, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Para encontrar el número de veces, se divide el primer número entre el segundo. Entonces sería 3 entre 5, es decir, 3 entre 5. Esto me forma una fracción. Puede ser que sea una fracción que se pueda simplificar. Por ejemplo, si fuera 2 es a 4, o si fuera 4 es a 2, bueno, supongamos que fuera 4 es a 2, entonces yo digo 4 entre 2 es igual a 2, entonces yo lo puedo simplificar. O si me dijera 10 es a 5, supongamos que fuera 10 entre 5, 10 entre 5 es igual a 2, entonces yo lo puedo simplificar, entonces el valor sería 2 veces. Esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Pero en este caso no se puede simplificar. En este caso me queda 3 entre 5. Usted ya no puede simplificar. 3 entre 5 ahí se queda. Entonces la respuesta es 3 entre 5 veces. Esa es la respuesta. Dice, ¿cuántas veces el número de cucharadas de salsa de tomate es del número de cucharadas de mayonesa? Entonces usted lo que va a hacer es dividir el primer número entre el segundo de la razón. 3 entre 5. En este caso no se puede, entonces ahí me queda 3 entre 5 veces. Dada la razón A es a B, al dividir A entre B me queda esta fracción, ¿verdad? Que es A entre B. Se obtiene el valor de la razón. A entre B es un número que expresa cuántas veces es A de B. Entonces esa es la respuesta, ¿verdad? Cuando me digan cuántas veces el número de cucharadas de salsa de tomate es el número de cucharadas de mayonesa, entonces la respuesta sería 3 entre 5 veces. Esa es la respuesta.
Ya vamos a ver ahorita un ejemplo en el que sí se puede hacer simplificar, ¿verdad? La fracción. Veamos acá. Ejemplo 1.5. Encuentra el valor de las siguientes razones. Cuando me dice el valor, me dice cuántas veces. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando me dice el valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir. Entonces lo vamos a ir haciendo paso por paso. Comencemos por el inciso A. Me dice 1 es a 2. Sería 1 entre 2. Fíjense bien. Divido el primero entre el segundo. 1 entre 2 y me queda un medio. Ya no puedo seguir simplificando, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta sería un medio es el valor de la razón 1 es a 2. Ese es el valor de la razón 1 es a 2, es un medio. Ahora, veamos el inciso B. En el inciso B, si me dicen cuántas veces es 6 de 8, ahí sí se puede, ¿verdad? Voy a dividir el primero entre el segundo. 6 entre 8, ¿se puede simplificar? A ver, ¿algún valiente que quiera participar? ¿Se puede simplificar? Elena Ordóñez, encienda su micrófono, Elena. 3 entre 4. ¿Sería? 3 entre 4. Ajá, ahí se puede simplificar, ¿verdad? Fíjense bien, dice Elena que lo podemos simplificar a 3 entre 4. Vamos a ver. Ahí está, 3 cuartos. De 3 cuartos ya no se puede seguir simplificando, ¿verdad? Porque 3 tiene tercera, pero 4 no. 4 tiene mitad, pero 3 no. Entonces, ahí la respuesta sería, el valor de la razón 6 es a 8 es 3 cuartos. Ese es el valor de la razón. Hay ocasiones en las que podemos seguir simplificando, hasta dejar un número entero o hasta dejarlo en un medio o un número menor, ¿verdad? O una fracción menor. Pero en este caso, hasta ahí nomás me queda. Entonces yo digo, el valor de la fracción, perdón, el valor de la razón 6 es a 8 es 3 cuartos. Ese es el valor. Y ahora tenemos el inciso C, 10 es a 5. En ese caso, 10 es a 5 me queda. Voy a dividir el primero entre el segundo. 10 entre 5. A ver, alguien que me quiera decir cuánto queda ahí. ¿Alguien de los que no han participado? ¿Pueden levantar la mano? Hazel ya participó. Démosle chance a alguien más, Hazel. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, están escribiendo en el chat, pero... Vamos a ver. Ok, no hay nadie. Fíjense bien. Ah, María Ávila. Encienda su micrófono. María. Profe, quedaría como 5 y 1. 5. Y 1. 5 y 1. A ver, 10 tiene mitad, que es 5, pero 5 no tiene mitad, entonces no le puede quedar 5 y 1. Vamos a ver. Ian Baquedano, encienda su micrófono. La respuesta es un quinto. Un quinto. A ver, si usted me dice que 10 tiene décimas, sería, décima de 10 sería 1, pero 5 no tiene décimas, no puede ser un quinto. Tiene quinta. 5 tiene quinta que es 1 y 10 tiene quinta que es 2. Ah, ahí sí. Ay, sí es cierto, un medio es la cosa. A ver, estamos mal ahí. Estamos mal porque habíamos dicho que tenían que esperar a que el maestro les autorizara para poder hablar y estábamos, no sé si fue Ian el que contestó, porque como hablan todos al mismo tiempo, no sé. No sé si es Ian el que va a participar, porque si hablan todos al mismo tiempo no se puede. A ver, si ya tiene la respuesta, Ian. Un medio es, profe. Ajá, exactamente. Algunos me habían escrito en el chat, ¿verdad? Me escribió a Ian, pero estaba equivocado porque me decía 2 quintos, 2 es a 5. No. Luego dijo, ajá, Ian aquí corrigió en el chat y dijo que era un quinto. Y luego dijo Elena que era 2 y 1. Pero al final, ustedes saben, la respuesta era, fíjense bien, 10 tiene quinta. ¿Cuál es la quinta de 10? Es 2. Y 5 tiene quinta. ¿Cuál es la quinta de 5? 1. Entonces la respuesta sería, puede ser 2 entre 1 o 2 entero, ¿verdad? Acuérdense que si yo digo 2 entre 1 es lo mismo que tenga 2 enteros. Entonces, aquí pudo haber sido
Fíjense bien, porque veo que siguen teniendo problemas y esto es bien básico. Fíjense bien, cuando ustedes van a hacer esto, que van a simplificar, tienen que ver que los dos números cumplan la misma condición. 10 tiene mitad, pero 5 no. Entonces 10 tiene quinta y la quinta de 10 es 2. Miren, ahí está. Voy a hacer mejor ese 2 porque me ve un poco feo ahí. Entonces 10 tiene quinta que es 2 y 5 tiene quinta que es 1. Entonces cuando yo tengo 2 entre 1 es lo mismo que yo tenga 2. Entonces ahí estaban algunos confundidos porque me decían un quinto. No, no puede ser un quinto, ¿verdad? Hay que fijarse bien en esto. 10 tiene quinta que es 2 y 5 tiene quinta que es 1. Ahora, 10 tenía mitad que era 5, pero 5 no tiene mitad. Entonces, acuérdense, cuando ustedes van a simplificar, los dos números tienen que tener la misma condición. Comenzamos primero con la mitad, luego comenzamos con la tercera, luego con quinta, luego con séptima y así sucesivamente. Entonces, 10 tiene quinta que es 2 y 5 tiene quinta que es 1. Cuando yo tengo 2 sobre 1 es lo mismo que 2. Entonces, 2 sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, acá Elena Ordóñez me lo había escrito en el chat, 2 sobre 1 o 2 enteros. Así se lee, 2 enteros. Siempre que tenemos un número que está en una fracción sobre 1, entonces ese número es entero, ¿verdad? Entonces sería 2 sobre 1, que es lo mismo 2 enteros. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Creo que ahí finalizaríamos con este ejercicio, ¿verdad? La respuesta sería 2. Entonces, en algunas ocasiones, si ustedes se fijan, siempre me queda expresado como una fracción, ¿verdad? Y en algunas ocasiones sí lo puedo simplificar. Entonces, si a mí me dicen, ¿cuántas veces es 10 de 5? ¿Cuántas veces es? 2 veces. O ¿cuál es el valor de 10 es a 5? ¿Cuál es el valor de la razón 10 es a 5? Es 2. 2 es el valor. Si usted en el examen me pone 2 entre 1, es válido también, ¿verdad? Puede ser 2 entre 1 o 2 enteros, es lo mismo. Ahora, lo malo es que usted me ponga un quinto, ¿verdad? Ahí ya no. En el examen usted me pone eso, entonces está malo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la simplificación de fracciones, ¿verdad? Es algo que se ve desde quinto grado, ustedes deben aprender eso. Cuando usted va a simplificar una fracción, los dos números deben cumplir la misma condición. El 10 tiene quinta que es 2 y el 5 tiene quinta que es 1. Ahora, el 10 tenía mitad, que era 5, pero 5 no tenía mitad, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Y a eso se refiere. Si se fijan, no está difícil. Aquí finaliza la clase del día de hoy. Solo resta dejar la tarea número 3 del cuarto parcial y aquí finalizaríamos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.